Bueno, a ver, ahí está, acá lo tenemos, al señor Jorge Alperín. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Buenas Bueno, qué noches. gusto saludarte, siempre sos bienvenido. Muchas gracias, Bueno, a de ver, verdad. Jorge, para vos es este tema libre, ¿no? Vos siempre trazás un poco tus miradas de esta actualidad que tenemos, de esta realidad. Digo, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué merece un análisis? Bueno, yo veo los dos temas del momento, los dos Sí. retos que tiene el gobierno en este momento son la pandemia y la negociación de la deuda. Dos temas, los dos han sido objeto de controversias. Ujú. Es decir, no porque yo piense que la pandemia, el tratamiento que le da el gobierno sea controversial, sino porque desde los medios de comunicación y desde la conducción de Juntos por el Cambio se cuestiona, se manda un mensaje contradictorio con el del gobierno. El gobierno dicta cuarentena, Sí. desde esos lugares tan escuchados se dice que no es así, que no es necesario. Y lo mismo pasó con la negociación de la deuda, donde se llegaba a hablar de que en cualquier momento era despedido del gabinete Martín Guzmán, donde se cuestionaba desde distintos lugares, pero sobre todo de los medios de comunicación y de Juntos por el Cambio, cómo se estaba negociando, de que no se cedía. De hecho, el tema de la pandemia sigue controversial, pero el tema de la deuda creo que ya logró un grado de Ujú. consenso general entre la oposición también, que le va Sí. a ser muy difícil a la conducción dura de Juntos por el Cambio y a los medios de comunicación seguir erosionando la confianza en Ujú. eso. Es decir, que hay una cosa que hay que partir. Este gobierno no tuvo tregua. Es decir, hubo tregua para Macri desde el comienzo, se lo esperó, yo diría que hasta el final, incluso los grandes medios lo acompañaron, no solo dieron una tregua de 100 días, sino que lo acompañaron hasta Ujú. el final. Mientras que, y también hubo en cierto modo tregua para Néstor Kirchner en una primera etapa, en otra, por otras razones, el bloque de poder estaba todavía muy desconcertado por la crisis terminal del país y no reaccionó tan rápido, eso le dio tiempo a Néstor Kirchner. En cambio, ni Cristina ni Alberto Fernández Sí. ahora han tenido un periodo de gracia, Ujú. digamos, para gobernar sin que los atacaran. Todo el tiempo han sido atacados y bueno, podemos decir que este éxito de la negociación de la deuda refuerza la autoridad de Alberto, no solo en términos económico-políticos, sino también hasta para la pandemia misma, para la cuarentena, creo que le da un plus Sí. de confiabilidad porque aparece como una figura que supo Ujú. cuidarnos, Ujú. ¿no? Tanto la salud colectiva como ahora los intereses del país y de Sí. la gente, Jorge, sin ¿no? Con embargo, este. sí, lo que digo es, sin embargo, en este momento el desafío es realmente importantísimo. Es decir, hay toda una sociedad expectante de que el gobierno tome decisiones para que, bueno, para empezar a recorrer algún tipo de plan de salida de esta situación, que como vos decís, digamos, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la falta de actividad económica, pero también con una herencia de los últimos años muy mala, porque este es el tercer año de recesión económica. Sí, sí, es así. De hecho, cuando empezó la cuarentena y algunos decían que era una medida demasiado rápida y exagerada, yo veía que justamente cuando se sintieran meses después Sí. las peores consecuencias de la crisis económica agravada por la pandemia, iba a necesitar mucha legitimidad el gobierno de Alberto Fernández, que de no haber tomado las medidas rápidas de cuidados frente a la pandemia que tomó, probablemente con cifras catastróficas como las de Brasil o Chile y demás, se hubiera liquidado parte de ese capital político que va a Claro, ser claro. tan necesario ahora que aparezcan las condiciones más dramáticas Ujú. de la economía. Sin duda, lo que viene va a ser muy difícil, pero también es cierto que pensemos un dato. Sí. El año pasado los intereses de la deuda se llevaron un 21% del gasto del Estado. Bueno, eso ahorrado en los próximos 4 años, es decir, liberado para que se vuelquen recursos a empujar la economía para adelante, es un monto realmente muy importante que va a ser una ayuda enorme. Todo el mundo,
y también la Argentina van a pasar una situación muy difícil. Va a haber mucha gente que solo va a depender de los recursos del Estado, y este Estado ahora arreglada en parte con los acreedores privados, pero seguramente con el FMI viene un camino menos complicado que el que hubo hasta ahora con los acreedores privados. Con esas soluciones me parece que va a haber una capacidad de inyectarle a la economía, una economía muy golpeada, golpeadísima, recursos para sacar adelante la situación, ¿no? Una pregunta que me gusta hacer habitualmente es, hubo quienes al principio de la pandemia a nivel global decían, bueno, esto pone en jaque al capitalismo y en todo caso lo que viene después de la pandemia seguramente va a ser o va a propiciar un cambio a todo nivel, ¿no? Vamos a ponerlo en estos términos, el capitalismo se va a relanzar de otra manera, va a tener otro formato, van a cambiar las cosas. Eso en un escenario optimista. Después está el escenario pesimista, que es lo mismo que nos trajo hasta acá, es lo mismo que vamos a obtener hacia adelante. ¿Qué estás viendo vos? Bueno, yo estoy viendo que efectivamente viene un escenario muy difícil. Se van a profundizar las desigualdades porque una cantidad de gente se va a quedar sin ingresos laborales, va a depender cada vez más del Estado, los recursos repartidos en millones no van a ser tan generosos, y por lo tanto lo que viene es un escenario muy difícil para los próximos años. Por eso es tan importante el acuerdo que se logró, donde prácticamente se va a pagar un poco más de la mitad del valor nominal de los bonos. Creo que viene una situación difícil. Otra cosa que me preocupa a nivel político, Julián, es que el gobierno, por ejemplo, está asociado a la racionalidad. Un presidente, profesor universitario, un ministro de Economía que es un experto en deuda, infectólogos, científicos asesorando al gobierno. Con esa marca de racionalidad, en la vereda de enfrente se encuentra con la irracionalidad. Es decir, con gente que está combatiendo la cuarentena, con gente que cuestiona todo lo que hace el gobierno, con gente que llega a creer cosas tan locas como que iba a haber patrullas de presos liberados, asesinos y violadores, con gente antivacuna. Sí, se ha polarizado muchísimo ese escenario, y la verdad que es complejo de entender, pero al mismo tiempo, digamos, son los sectores que quedaron descubiertos, donde se ha capitalizado justamente esa oposición. Jorge, nos quedamos sin tiempo y la verdad te agradezco muchísimo. No, gracias a vos por invitarme otra vez. Un abrazo grande, que estés muy bien. Y nosotros nos vamos.